Amén, santos. Himno número 412. Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia en Colombia. Estamos aquí de nuevo para otro programa, para otra conversación, otro disfrute más de lo que hemos venido disfrutando durante estos días acerca de que el hombre es un vaso creado para Dios, para que contenga a Dios, sea lleno con los atributos divinos de Dios y pueda expresar a Dios. Estamos ya en la semana 8 y queremos empezar leyendo algunas porciones del bosquejo. La semana esta es muy
importante a la vez que muy interesante, porque nos habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y la unidad en el cuerpo de Cristo se lleva a cabo porque siendo cada uno de los miembros parte de este ministerio, no son diferentes ministerios los que ministran, sino que todos pertenecen a un único ministerio, el cual es llamado el ministerio del Nuevo Testamento. A los ojos del Señor hay un solo ministerio, según 2 Corintios 4:1. Y al hablar de la necesidad de reemplazar a Judas en el libro de los Hechos, Pedro dijo que Judas era contado con nosotros y se le asignó una porción de este ministerio. Esto aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, 17. Los apóstoles oraron, echaron suerte pidiendo que el Señor les mostrara claramente a quién él había escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Según es usada en los versículos 17 y 25, la palabra ministerio se refiere al ministerio que lleva el testimonio de Jesús. Entonces, el verdadero ministerio es aquel que lleva a cabo el ministerio de Jesús. Jesús es el fundamento de este ministerio. Y todos los ministros del Nuevo Testamento, lo único que podemos hacer es ministrar sobre el fundamento, el cual es Jesús mismo. Aunque los apóstoles eran 12 en número, su ministerio era uno solo. Este ministerio, un ministerio corporativo en el principio rector del cuerpo de Cristo, era inquebrantable. Todos los apóstoles llevaron a cabo el mismo ministerio para llevar el testimonio único de Jesucristo encarnado, resucitado y ascendido, quien es el Señor de todo. Esta es la base del ministerio y sobre esa base se edifica el cuerpo de Cristo y sobre esa base de Jesucristo mismo, su persona y su obra, es que nosotros edificamos el ministerio, la continuación del ministerio de Cristo. En 2 Corintios 4:1 Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. ¿Por qué no nos desanimamos? Porque Cristo vive en nosotros. Esa es la misericordia tan tremenda. Y nosotros cuando compartimos esperamos que este Cristo que ha sido establecido en nosotros, que es nuestro contenido y la base de nuestro ministerio, sea el que hable por medio de nosotros. La boca es nuestra, pero lo que sale de nosotros tiene que ser el ministrar de Cristo mismo en lo que nosotros hemos recibido de él. El ministerio visto en 2 Corintios es el ministerio corporativo de los ministros neotestamentarios. Todos los ministros tienen su propia porción del ministerio. En este ministerio corporativo, Pablo tenía su porción. Hablaba mucho, estaba basado en la justicia. Pedro tenía su porción, hablaba mucho de ser transformado de barro a piedras preciosas. Y Juan tenía su ministerio de vida, en vida. Pero los otros también tenían parte en este ministerio. Fuera Timoteo, fuera Tito o fuera cualquiera de ellos. Y eso continúa aún hasta el día de hoy con todos nosotros los que ministramos la palabra de Dios. En este ministerio corporativo, cada uno tenía específicamente una parte de ese ministerio. Al sumar todas estas porciones tenemos este ministerio que es el ministerio neotestamentario. Y este ministerio neotestamentario se edifica por medio de la gracia, la cual ya les he dicho que es el Dios triuno operando en nosotros. Por medio de Jesucristo, el Padre se expresa
expresamos al Padre por medio de Jesucristo y lo que Él nos ministra. Los muchos ministros tienen un solo ministerio, el ministerio del nuevo pacto para la realización de la economía neotestamentaria de Dios. Todas las obras de los apóstoles tienen por finalidad llevar a cabo este ministerio único, es decir, ministrar Cristo a las personas para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ministrar a Cristo, o sea, ministrar Cristo a la persona, es para que las personas que escuchan la palabra puedan estas palabras penetrar dentro de ellos y sean edificados por medio de este ministerio. Por tanto, el ministerio de ellos es un ministerio constituido del Dios triuno de vida por su espíritu vivificante. Nosotros tenemos el espíritu vivificante dentro de nosotros y este espíritu vivificante está pasando vida, la vida inquebrantable de Dios, la vida eterna, para que nosotros la propaguemos al usted recibir nuestra predicación. Todos deberíamos alabar al Señor, pues por su misericordia y gracia nos puso en el ministerio corporativo que edifica la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, cuya consumación va a estar en la Nueva Jerusalén. Así que damos gracias a Dios que nos colocó en tiempo y lugar para que nosotros seamos hoy día los ministros. Y no me mire a mí solamente, sino todo lo que compartimos, la palabra de Dios, aun cuando le toque a usted decir algo, tiene que saber que en ese momento usted está ministrando, o sea, impartiendo lo que usted ha recibido, lo que ha ganado de Cristo. Así que tenemos que estar atentos para poder dar de lo que hemos recibido. Abra sus oídos a la palabra del Señor y esté atento y alerta en su espíritu y mantenga su mente fija en el espíritu para poder entender lo que estamos compartiendo. Aunque los versículos anteriores revelan que el ministerio en el Nuevo Testamento es corporativo, ciertos otros versículos en verdad indican que el ministerio también es personal, pero esto no nos da lugar a pensar que es mi ministerio, sino que la Biblia es muy cuidadosa. Somos parte del único ministerio neotestamentario. En Hechos 20:24 se refiere al ministerio personal de Pablo, debido a que Pablo habla del ministerio que recibió del Señor. El ministerio en este versículo es el ministerio personal. El ministerio de Pablo era su ser. Él y Cristo habían llegado a ser uno solo. Así que, por tanto, cuando Pablo ministraba, él ministraba a Cristo. Era Cristo quien ministraba por medio de Pablo. Y como tal, Pablo era uno con Cristo y su ministerio era el mismo Cristo expresado a través de Pablo. Si nosotros no vivimos a Cristo, a la hora de hablar, estamos hablando de nosotros mismos, por nosotros mismos y dando nuestra versión sin contar con lo que el Señor quiere de nosotros. Como hemos visto, la suma total de todos los ministros de los miembros del cuerpo equivale al ministerio corporativo. Debería haber el mismo hablar desde diferentes ángulos. Eso es lo que se refiere cuando decimos el ministerio del Nuevo Testamento. Son diferentes ángulos. Juan enfatiza la vida, Pablo enfatiza la justicia, pero todos son aspectos del mismo ministerio, porque la vida y la justicia no son otra cosa que la persona misma de Cristo. Cristo es justicia, Cristo fue hecho justicia para nosotros y Cristo es nuestra vida. Entonces, nuestro ministerio tiene que compartir a ese Cristo como vida, o sea, también como justicia. Hay necesidad de que muchos sean levantados para hablar lo mismo desde diferentes ángulos. Como dijimos, creemos que el Señor levantará a muchos más para llevar a cabo este ministerio único, de acuerdo a 2 Corintios 4:1. Usted dirá, bueno, pero yo no estoy tan educado. No. No es cuestión de educación, es cuestión de que usted reciba la palabra de Dios, que vaya a la palabra de Dios y la palabra sea absorbida por usted.
Y esta riqueza que usted va recibiendo y va experimentando es lo que usted va a transmitir. Así que todos debemos tener una parte en el ministerio neotestamentario. No seguimos a un hombre ni imitamos a nadie. Sin embargo, ministramos lo mismo, porque lo que ministramos es Cristo. Pablo dijo, yo fui a vosotros sin otra cosa que Cristo y a este Cristo resucitado. Cuando predicamos la muerte de Cristo. Cuando predicamos la resurrección de Cristo. Y predicamos a Cristo como nuestra vida, como nuestro vivir y como nuestro todo. Eso es lo que hace que este ministerio sea el único ministerio del Nuevo Testamento. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen por finalidad perfeccionar a los santos para la obra del ministerio mencionado en el versículo 12. Las muchas personas dotadas que se mencionan en el versículo 11 tienen un solo ministerio, a saber, ministrar a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo no es solamente la cabeza, sino que nosotros los que ministramos a Cristo también estamos siendo parte de ese cuerpo, porque el ministrar a Cristo no hace parte del cuerpo de Cristo. Y así como nuestro cuerpo físico tiene distintas partes, en el cuerpo espiritual, Cristo es la cabeza y nosotros somos las coyunturas y las partes. Cristo es el único ministerio en la economía neotestamentaria de Dios. Y por eso alabamos a Dios, por esta misericordia y esta gracia. El perfeccionamiento de los santos tiene por finalidad la obra del ministerio, y la obra del ministerio tiene por finalidad la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado que lo que nosotros edificamos sea oro, plata y piedras preciosas. No queremos edificar nada de nuestra vida natural que representa la madera, nada que sea hojarasca o nada que sea heno, sino no elementos orgánicos, sino los elementos de transformación, los que son duraderos como el oro, la plata y las piedras preciosas. Este es el recobro del Señor. Esta es nuestra comisión y esta es nuestra carga. Y este es nuestro ministerio. Cuán bienaventurados somos de tener parte en este ministerio. Así que, hermanos, no debemos olvidarnos que nuestro ministerio es Cristo como la única suministración y como la fuente de este ministerio. Es la base, es la fuente y es la propagación. Propagamos al Cristo vivo. Vamos a entrar en materia con los días. En el día primero tenemos Hechos 1:17, que esto nos refiere a Judas. Por cuanto era contado con nosotros y se le asignó una porción de este ministerio para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que se desvió Judas para irse a su propio lugar. El ministerio de Judas se convirtió en guardar la plata y guardarla para su mano. Nuestro ministerio no tiene una ramita de guardar dinero. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el amor al dinero no es solamente la raíz de todos los males, sino el peor daño que podemos hacerle a la vida del cuerpo. A los ojos del Señor solo existe un ministerio en la era neotestamentaria. Los 12 apóstoles estaban en este ministerio y esto indica en el Nuevo Testamento que solo existe un ministerio. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, sobre todo ver que lo que nosotros ministramos sea para la edificación de este ministerio, el cual es la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo no aceptará nada que sea natural. Algunos argumentan que este ministerio se limita a los 12 apóstoles, pero Efesios 4:11 y 12 dice:
Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, hermano, yo no sé, cada día del Señor usted viene a oír la palabra. Usted entiende que usted está siendo perfeccionado por la palabra. Usted debe de recibir esta palabra con un corazón puro y un espíritu vivificado, porque luego que yo me siento, usted va a tener que compartir algo y no de su propia cosecha o de su propio entendimiento, sino de lo que ha expresado este ministerio y lo que ha ganado en usted. El versículo 11 se refiere al periodo completo desde la época de los apóstoles hasta la segunda venida del Señor. En la economía neotestamentaria de Dios hay muchos apóstoles, profetas. Todavía los hay. Todavía, si usted es enviado por Dios, usted es un apóstol. Si usted se para y profetiza, usted es un profeta. Si usted evangeliza, yo no sé por qué no evangelizamos. Ahorita estaba escuchando el evangelio en un estudio vida dado por mí mismo. Y yo dije, Dios mío, qué tremenda es la palabra cuando evangelizamos. Santo, en la economía neotestamentaria de Dios hay muchos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Observen que el versículo 12 no habla de la obra de los ministerios, sino de la obra del ministerio en singular. Aunque hay miles de personas dotadas, todas ellas han sido dadas para la obra del único ministerio. Durante la era neotestamentaria, la única intención de Dios consiste en edificar el cuerpo. Dios creó el universo, formó el hombre y efectuó la redención con el propósito de conseguir un cuerpo para su hijo. Muchos hijos para Dios, pero un cuerpo para su hijo. Y por medio de ese cuerpo que su hijo ha ganado, él se expresa a sí mismo. El Padre se expresa por medio de sus hijos. No solo su primogénito, sino todos los que hemos sido la duplicación del modelo que es Cristo. Aunque hay miles de personas dotadas, ellas han sido dadas para la obra del único ministerio, la cual es perfeccionar a los santos para que ellos también tengan la oportunidad de que lo que ellos ganen lo depositen como ofrenda en la edificación del cuerpo. Y esa ofrenda es solamente Cristo en todas sus etapas, Cristo en todas sus diferentes, las diferentes experiencias que tenemos de él. Durante la era neotestamentaria, la única intención de Dios consiste en edificar el cuerpo. Dios creó el universo, formó al hombre y efectuó la redención con este propósito. Para lograr este único propósito, Dios tiene un solo ministerio. Dios no realiza dos operaciones distintas durante la era neotestamentaria. Más bien, Él realiza una sola operación mediante un solo ministerio. Entonces seguimos recalcando que el ministerio es uno solo y que los ministros son nada más obreros que tienen distintos aspectos de este ministerio y todos los aspectos son Cristo. Cuando consideramos todos estos versículos juntos, vemos un cuadro que nos muestra claramente que el ministerio del Nuevo Testamento es el servicio, la obra total de la función de todos los miembros en el Nuevo Testamento, la cual se lleva a cabo por medio de Cristo y sus miembros. Cristo como la cabeza y los miembros que somos lo que continuamos llevando este Cristo
a la consumación, hasta que ya el cuerpo sea totalmente conseguido. Esta es nuestra porción y damos gracias a Dios por su misericordia que nos ha hecho parte de este ministerio. En el día 2, segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. ¿Cómo nos vamos a desanimar? Dios nos ha dado la oportunidad de participar en esta gran ganancia, de ser parte de los ministros, de los que podemos llevar a cabo la obra maestra que es la edificación del cuerpo de Cristo. No estamos desanimados cuando estamos compartiendo la palabra. Nuestro corazón está ávido del gozo, está ávido del disfrute y nuestro espíritu nos va suministrando lo que queremos compartir. Pero tú, dice 2 Timoteo 4:5, sé sobrio en todo. Para ser ministro del Nuevo Testamento, esa es una parte muy importante. Tenemos que ser sobrio. Nuestra mente tiene que ser detenida. Debemos de tener una mente sobria para entender, para asimilar y para que nosotros seamos transformados a la mente de Cristo, como dice en Romanos 12. Oh Señor, y para eso, dice el versículo, la recomendación de Pablo a Timoteo es: sufre el mal, haz la obra del evangelista, cumple con perfección tu ministerio. Bueno, si usted no hace la obra del evangelista, no tiene que preocuparse, no va a sufrir. Pero Pablo, que evangelizaba, fíjense, tienen el récord de todas las cosas por las cuales él pasó. Pero hermano, nosotros no nos desanimamos por el sufrir que nos venga de predicar el evangelio. Al contrario, estamos escasos de eso y debemos pedirle al Señor que nos levante con firmeza y que nos quitemos las vendas de la cara y que soltemos la lengua para ganar a otros, para llevar la palabra de vida a los que se pierden. Este ministerio es el ministerio de la justicia, la cual trae justificación para vida. En Adán nosotros recibimos condenación. En Cristo nosotros recibimos justificación. En Cristo somos más que justificados. Entonces lo que recibimos a Cristo, y nosotros debemos decírselo a los demás, no estamos desanimados porque no estamos viviendo para terminar con una condenación, sino que tenemos justicia. Tenemos la justicia de Dios y eso nos justificará delante del Padre. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Cristo es nuestra justicia. Cristo es la justicia que nos justificará delante del Padre. En Adán recibimos pecado y muerte, pero en Cristo recibimos justicia, vida y bendición. El ministerio de la ley era el ministerio de la condenación para muerte, pero el ministerio de la fe, que es en el Nuevo Testamento, es el ministerio de la justificación para vida, y no solo para vida, sino para vida eterna, vivir eternamente la vida de resurrección, la cual es inquebrantable y que no se consuma porque ya tiene el valor de que ha pasado por la muerte y vive para siempre. Así que es completamente orgánico. La obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo es directamente realizada por los santos perfeccionados en el crecimiento en vida. Cuando Cristo viene a nosotros, Él nace como vida y esa semilla va creciendo cuando nosotros vamos leyendo, musitando, disfrutando, abriendo la palabra y recibiendo esa palabra dentro de nosotros. Ese alimento que recibimos es comida y bebida para nosotros y hace que la palabra crezca hasta abundar, reabundar y suplir a otros. En 2 Corintios 4:1
Pablo usó el pronombre nosotros, el cual se refiere a muchos ministros. Luego, en 2 de Timoteo 4:5, Pablo exhortó a Timoteo a que cumpliera su perfección, con perfección, su ministerio. Esto era el ministerio personal de Timoteo. Pablo quería que Timoteo siguiera la misma línea y que cumpliera con el ministerio que Pablo le estaba pasando a él en ese tiempo. Pero este ministerio personal era parte del ministerio corporativo, a saber, este ministerio. El ministerio único del Nuevo Testamento, el ministerio encontrado en 2 Corintios 4:1, es el ministerio corporativo de los ministros del Nuevo Testamento. En este ministerio corporativo, Pablo tenía su porción, Pedro tenía la suya, Juan tenía la suya, Timoteo tenía la suya y Tito tenía la suya, Marcos tenía la suya y Lucas tenía la suya. Todos los ministros tienen su propia porción del ministerio. ¿Usted alguna vez le ha dicho, Señor, mi porción del ministerio la tengo enterrada? Él le dio un talento. ¿Qué ha hecho usted con él? ¿Lo está alimentando? ¿Lo está poniendo a obrar? Hay un versículo en Lucas que dice, haced negocio hasta que yo venga. El Señor repartió los talentos a nosotros y nos va a pedir cuenta. Oh, desentierre su talento y póngalo al servicio de Dios. Ya es hora de que despertemos. Los tiempos se están cerrando y nosotros tenemos que usar nuestro talento para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los ministros tienen su propia porción en el ministerio. Cuando juntamos todas las porciones, tenemos este ministerio, el cual es el ministerio neotestamentario. Esto implica todas las coyunturas y las partes del cuerpo, incluyendo nuestra profecía y experiencia de Cristo, son para la edificación del cuerpo de Cristo. No se olvide que usted también tiene una parte en ese ministerio. Judas no cuidó de la suya, se perdió por intereses monetarios, pero nosotros, hay un solo Judas, así que todos tenemos el chance de ser ministros competentes de este nuevo pacto. Oh Señor Jesús, competentes debido a la gracia que se mueve en nosotros, los creyentes, tanto Pablo como nosotros, podemos llegar a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Señor Jesús, haznos tales. Teniendo nosotros este ministerio, Pablo no dijo, dice aquí, Pablo no dijo, teniendo nosotros este ministerio, él dijo, teniendo nosotros, él no dijo, teniendo nosotros estos ministerios, él dijo, teniendo nosotros este singular, este ministerio. Pablo y sus colaboradores, así como los demás apóstoles, tenían este ministerio, el único ministerio que se halla en el Nuevo Testamento. El ministerio denota el servicio y todos los ministros son los servidores que llevan a cabo este servicio. Los muchos ministros no tienen mucho servicio, sino un solo y único ministerio. No convierta su ministerio en un servicio personal. Todo servicio es para la edificación del cuerpo. En 1 Timoteo 1:12, Pablo nos dice, que el Señor lo puso, ¿no? Poniéndome en mi ministerio. Él no dice eso. Él dice, más bien dice que el Señor lo puso en el ministerio neotestamentario, el cual es único y corporativo. Todos debemos alabar al Señor porque por su misericordia y su gracia nos puso en el ministerio corporativo que edifica el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar alerta
de que nuestro ministerio está edificando el cuerpo de Cristo. Porque, aunque usted no lo crea, mire, en muchas de las denominaciones se denominan de esta manera, bautista, el bautismo por inmersión, o presbiteriano, los que creen en el presbiterio, o metodista, los que creen en los métodos. No, eso no es el ministerio, no son las prácticas, ni siquiera la del bautismo. Lo que es el ministerio del Nuevo Testamento es lo que sea Cristo, su persona y su obra. En el día 4 tenemos Hechos 20, 24. Dice aquí: pero en ninguna manera estimo mi vida como preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar solemne testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todo el libro de Romanos, Pablo lo considera el Evangelio de Dios, porque para Pablo todo lo que él comparte, todo lo que él ha vivido, ha sido por la gracia. Entonces, para él, la gracia de Dios. Y usted dirá, bueno, me está diciendo que es por la gracia. Sí, pero usted tiene que entender que la gracia es la personificación, la experiencia, la saturación de lo que Cristo es, su persona y su obra, que es con lo cual usted puede edificar el cuerpo de Cristo. Él dice y lo declara: yo hice más que muchos, pero no yo, sino la gracia que estaba en mí. Pablo no empezaba nada, él no inició nada, él solo obedeció y tomó la gracia como su heraldo, como su sustento, como su suministración y además como su capacidad para llegar a otros con esta gracia. Cuando le dijeron, él dice: yo no fui a ustedes ni con inteligencia, ni con filosofía, ni con rituales, ni con nada, sino con Cristo y a este resucitado. Ese Cristo de Pablo es lo que constituye su ministerio. Y esa constitución de él, al igual que la de los otros, en su experiencia personal con Cristo, es a lo que nosotros le llamamos el único ministerio del Nuevo Testamento, el cual es el que edifica el cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia. Al considerar los versículos que se refieren al ministerio como algo personal, debemos tener presente que todos los creyentes son miembros del único cuerpo. En conjunto, el cuerpo tiene un solo ministerio corporativo y no muchos ministerios. Aunque en el cuerpo se desempeñan diversas funciones, el ministerio en el cuerpo es uno solo. Por ejemplo, mi hablar es, de hecho, el ministerio de mi cuerpo. Cuando yo hablo, tengo que usar todo mi cuerpo, no solamente mi mente, no solamente mis manos, no solamente mis labios, mi lengua, sino que el hablar se constituye por medio de todos los miembros del cuerpo. Oh Señor Jesús, no debe haber ninguna rivalidad en el cuerpo. Dios le dio a uno una cosa y a otro le dio otra. No piense que el otro tiene más que usted. La porción que usted tiene es necesaria en el cuerpo. Siempre damos el ejemplo del dedito. Aunque a usted le parezca que lo que usted tiene es muy poquito, acuérdese de la viuda que dio lo que tenía y el Señor dijo: esta dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Lo poco que tenemos debemos de darlo como ofrenda al Señor. No se aplaque, no se abochorne de lo que usted tenga y no lo considere poco. Lo que el Señor le ha dado a usted es su ofrenda y es su participación en el cuerpo.
Hay hermanos que son tan hospitalarios. Hay hermanos que con una sonrisa te inundan con la satisfacción de que están disfrutando a Cristo. Debido a tantas divisiones, lo cual muestra la degradación de las iglesias, es que estamos hablando del único ministerio. Porque lo que divide al hombre es cuando nos clasificamos aparte de todos los demás. En Babilonia se dividieron en naciones y luego en la cristiandad se dividieron en denominaciones. Entonces, yo soy esto y yo soy lo otro. Y en Corintios, cuando llegó Pablo, yo soy de Cefa y yo soy de... y otros dijeron hasta yo soy de Cristo. Oh Señor Jesús, en manera de división, Cristo es el todo y en todo. Debemos evitar, hermano, a toda costa todo tipo de división y no categorizarnos con ninguna actividad, práctica, ritual o religiosidad. Aún se pelean por si es piano o si es órgano o si es guitarra. Señor Jesús, que lo que hagamos sea lo que tú nos muestras y lo que tú nos das. En 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La unidad es en el Dios triuno. Y si estamos en el Dios triuno, estamos unidos. Pero el problema serio viene con el parecer. Aún cuando vamos a señalar la hora de la reunión, ¿por qué la ponen a las 7? Usted se ha dado cuenta que dicen, la ponemos a las 7 y la gente llega a las 7:30. Y entonces viene alguien y se levanta y dice, bueno, es que trabajan y eso, la ponemos a las 7:30. Pero eso no cambia nada. Siguen llegando media hora tarde. Señor Jesús, necesitamos ser perfeccionados. En este versículo hay un ruego que es vital y es una gran advertencia. Señor Jesús, no queremos hacer divisiones. Por eso nos dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En esto, hermano, debemos de parar y pensar y pedirle a Dios, Señor, que yo esté unido. Quita mi propio parecer. Siempre nos parece que lo que se ha establecido está mal y vamos a mejorarlo por aquí o vamos a mejorarlo por allá. Mucho cuidado, hermanos, porque Satanás siempre nos hace muchas proposiciones y terminando con cosas absurdas y apartándonos y creando división. Ya lo hemos sufrido en muchas situaciones. Aún los divisivos vienen por asuntos prácticos que no tienen nada que ver con el fundamento, el cual es Cristo mismo. Si el bautismo es por inmersión o por esto o por lo otro. Hermano, la Biblia nos da los pasos que debemos de seguir. Y cualquier otra cosa, cualquier otro invento humano, sepa usted que va a crear problemas. Y tarde o temprano se va a convertir en una degradación, que es lo mismo que decir en una división. Así que cuidado con los pensamientos que Satanás nos mete en la cabeza. Y dejémosle todo al Señor, llevándole todas nuestras cargas a Él. Y Él a su tiempo responderá. Cuando digo que todos deben ministrar lo mismo, quiero decir que debemos hablar una misma cosa conforme al Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos hablan de lo mismo. Nos hablan de lo mismo. ¿De qué nos hablan los 4 evangelios? De Cristo y su obra. Los 4 evangelios nos hablan de lo mismo, pero lo hacen desde diferentes ángulos.
Mateo escribió desde el ángulo del reinado, Marcos desde el ángulo del servicio, Lucas desde el ángulo de la redención a través de la humanidad apropiada y Juan desde el ángulo de la deidad de Cristo. En los evangelios tenemos 4 biografías de una sola persona. Una persona es vista desde diferentes ángulos. Espero que muchos sean levantados para hablar una misma cosa desde diferentes ángulos. Esta única cosa es el recobro de Cristo como vida y como el todo para nosotros, con miras a la edificación de las iglesias locales.